Comienza el último bloque de este séptimo programa del Ivo TV y es turno de repasar las tablas y los resultados que se dieron el fin de semana pasado en la competencia nacional. Comienza el repaso de la primera división de la rama femenina. Fue victoria de Náutico 3-0 ante el equipo de Unión Santa Rosa. Olimpia hizo lo propio y por el mismo resultado derrotó al equipo de Bohemios. Tao Club no le tuvo piedad a Peñarol y lo venció por 3-0, mientras que Juan Ferreira sufrió más de la cuenta, pero se quedó con el partido ante Club Banco República por 3-2. Por la A, fue victoria de Nopica 3-0 ante el equipo de Pioneras Plaza 4. El equipo de Biguá M se quedó con el partido ante Monterrey por 3-0. Y 3-2 fue la victoria de Náutico Juniors sobre el equipo de Nopica. En la B femenina se disputaron solo 2 encuentros. San José de Carrasco A se quedó con el partido ante BPS por 3-0, mientras que el plantel B de San José de Carrasco derrotó a Centro Merilla por 3-2. En la C femenina fue victoria de Biguá Senior 3-1 ante el equipo de Maxi Volley. Malvin hizo lo propio y derrotó a Miramar Alianza por 3-1, mientras que 6B se quedó con el partido ante Yaba Volley Negro por 3-1. En la D, Biguá Junior se quedó con el partido ante Juan Ferreira Junior por 3-0. 3-1 fue el resultado donde Udelar le ganó al equipo de Sanjo Bosque, mientras que Paqué, en un partido muy ajustado, derrotó a Universal Volley por 3-2. En la E femenina fue victoria de San Juan Universitario 3-2 ante el equipo de Sauce BBC. Además, Plaza 11 derrotó 3-0 al equipo de Aires Puros. Uruguay Peñarol se quedó con el encuentro ante Náutico Senior por 3-1, mientras que Yaba Volley Fucsia derrotó a Hebraica y Maccabi por 3-0. En la F, Colegio Aretella se quedó con el partido ante Barra Volley por 3-1. Chill Out derrotó a Aguada Verde por 3-0. Unión Santa Rosa se quedó con el partido ante Sportivo Bulimbaba por 3-2. Y City Park abrochó una victoria ante Viale La Paz por 3-1. En la G se jugaron solo 2 juegos este fin de semana y fue victoria de Soca 3-2 ante el equipo de Juan Ferreira M, mientras que Náutico M se quedó con el partido ante Unión Santa Rosa por 3-0.
En la última divisional de la rama femenina fue victoria de Enfoque 3-2 ante el equipo de los Cuervos. Además, Nacional B derrotó a Bohemio Junior por 3-2, mientras que Peñarol Sub-18 se quedó con el partido ante Progreso por 3-0. En la primera división de la rama masculina fue victoria 3-0 del equipo de Juan Ferreira ante Club Banco República. BPS derrotó 3-0 a Udelar y por el mismo resultado Bohemios se quedó con el partido ante el Club Nacional de Fútbol. En la A, Centro Social Tala se quedó con el encuentro ante San José de Carrasco por 3-2. Aires Puros hizo lo propio ante Olimpia y lo venció también por 3-2. Peñarol derrotó al equipo de Vesubio 3-1, mientras que Malvin se quedó con el partido ante Udelar B por 3-2. En la B masculina fue victoria del Club Banco República L 3-1 ante el equipo del Pinar. Albimarrón de Más hizo lo propio y derrotó a Plaza número 11 por 3-0, mientras que Unión Plaza 4 se quedó con el partido ante Tintoco por 3-2. En la C masculina fue victoria de Amigos del Bosque 3-2 ante el equipo de Machaque. Buceo Voley hizo lo propio y derrotó a Aires Puros C por 3-0, mientras que Pibes del Sanjo repitió el resultado y derrotó a BPSS por 3-0. En la D fue victoria de Nacional C ante Plaza 9 por 3-2. Colegio San Pablo se quedó con su partido ante Cubo Mágico por 3-0, mientras que City Park repitió el resultado y derrotó 3-0 al equipo de UCDD. En la E fue victoria de Enfoque 3-0 ante el equipo de Escuela Italiana. Aires Puros B derrotó al equipo del Mañanero por 3-1. BPS Rojo se quedó con el partido ante Sanjo Spartan por 3-0, mientras que Peñarol U20 derrotó al equipo de Braica Junior por 3-2. En la última divisional de la rama masculina fue victoria de Peñarol Sub-18 ante Juan Ferreira M por 3-0. Plaza 11B derrotó al equipo de Reducto también por 3-0. Mismo resultado para el encuentro entre Las Piedras y Juventud Arrieta, donde fue victoria para el equipo de los pedrenses, mientras que Unión Santa Rosa sufrió más de la cuenta y derrotó a Pretorianos por 3-2.
Y ahí estaban las tablas hasta el momento de la competencia y es turno de que se vaya la pelota Molten 5000. Procedemos a realizar el sorteo. Vamos aquí a la computadora y empieza a hacerse el sorteo. Van pasando los números de a poco y cuando quede finalmente el número correcto iremos a nuestra plataforma de YouTube y miremos cuál es el número. Acá dice 148. Vamos a ir en este momento al número 148 en la computadora. Vamos a ver si podemos manejar la computadora de forma correcta. Aquí hay 50 números, como aparece aquí. Segunda pantalla. Seguimos. 100 y nos vamos acercando al ganador. El ganador es Sofía Neves, la ganadora del sorteo de la Molten 5000, una de las tantas águilas celestes que están jugando en este caso en Portugal. Es Sofía Neves, la ganadora de la pelota. Veremos quién se encarga de llamar. Tiene tiempo, debí decir, desde este momento hasta que finalice el programa. Tiene tiempo para llamar una representante, en este caso de Sofía Neves. No vamos a hacer a Sofía llamar desde Portugal, pero es la ganadora de la pelota Molten 5000 que se va para el departamento de Colonia, o quién sabe, si no se toma un avión y se va hacia Portugal. Con el número 148 fue justamente Sofía Neves la ganadora de la pelota Molten 5000. Así que felicitamos justamente a Sofía y bueno, es turno de despedirnos ahora del programa. Se va el séptimo programa de Livo TV, una nueva forma de ver el vóley. Nos encontramos la próxima semana.